¿Han notado cómo es la actitud en un comité de presupuesto? En un comité de presupuesto de proyecto. Entonces ahí todo el mundo tiene una calculadora, todo el mundo está sacando, mejor dicho, casi que medidas láser a todo. Se hacen preguntas, se cuestiona. Hay soportes para todo, hay estudios absolutamente para todas las estimaciones de plata. Y han visto cómo es un comité donde se analizan los cronogramas y las estimaciones de tiempo. ¿Han notado que es mucho más laxo en general? Por supuesto, no hay excepciones, pero ¿han notado la diferencia de actitud? Bien, hoy vamos a hablar de el proceso estimar la duración de las actividades, el proceso número 6.4 del PMBOK 6. Así que adelante. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. El proceso estimar la duración de las actividades es ese proceso donde agarras la lista de todas las actividades y te haces una pregunta simple pero poderosa. ¿Esta actividad cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo debo definir? Y es razonable definir en el cronograma para esta actividad. Mira, en general las estimaciones de cronograma son mucho más laxas que las de dinero por un tema cultural que hemos tratado previamente, ¿verdad? Y por eso es que las estimaciones muchas veces fallan, porque en realidad siempre estamos diciendo y un poquito tratando de adivinar y decir, bueno, ponle a esa actividad 6 días y ponle a la otra actividad 8 días y esta actividad 3 días. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Tú has hecho alguna vez eso? ¿Fuiste y le preguntaste a quién lo ha hecho por 20 años cuánto tiempo toma? Muchas veces no, ¿ves? Entonces ahí ya habrás cometido un pecado capital. Y de ese pecado capital se van a desprender muchas dificultades dentro de tu cronograma. Todos los temas de tiempo están conectados. Entonces, aquí hay reglas claves. Primero, ve y pregúntale a la gente que sí sabe, la gente que hace las cosas. Te vas a sorprender. Cuando te responda esa gente, acepta la información. Acepta la información. No la desestimes porque simplemente no te suena, no te gusta la información, porque puede ser muy cierta. Es más, trata de tener actitud de aprendizaje. Sí, porque puedes estar aprendiendo cosas interesantes de esos proyectos que has manejado por muchos años, pero nunca los habías visto en detalle, ¿verdad? Y además de eso, desarrolla o aprende muchas técnicas para gestionar el conocimiento y para llegar a buenas estimaciones a partir de juicio experto. Casi nunca el tema es por falta de expertos, porque los expertos los tienes al frente, es tu equipo, ¿verdad? Sino que no entendemos muy bien las técnicas para levantar información, procesar información al punto incluso que se pueden convertir en estimaciones con criterio estadístico. ¿Qué relación veo con otros procesos? Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con los procesos previos de gestión de cronograma, es decir, definición de actividades, secuenciación, todo eso alimenta este proceso y por supuesto este proceso va hacia una integración posterior que veremos en otro episodio del cronograma como tal. En entornos predictivos, normalmente las técnicas se concentran en la estimación del tiempo en sí, en la estimación de ciertos periodos, es decir, horas, meses, semanas, etcétera, ¿verdad? En entornos algo más ágiles, no te concentras específicamente en los tiempos, digamos, partes de la base que eso es muy difícil, le va a tomar mucho tiempo, y entonces más bien te preocupas por entender qué es más grande y qué es más pequeño. Y aquí es donde aparecen las técnicas de las tallas de las camisetas o los t-shirt sizes. Es decir, esta actividad es talla S, la otra es M, la otra es L, la otra es XL y con eso el equipo puede ir trabajando. Esa es una forma.
También aparecen técnicas como el Scrum Poker, donde simplemente estableces un pivote o estableces una actividad que entiendes bien y a partir de ahí te concentras en entender si el resto de actividades son más grandes o más chiquitas y qué tanto más grandes y más chiquitas pueden llegar a ser. Pero en general, el agilismo no se obsesiona con la estimación como tal, sino en tener una idea general. Eso está bueno para proyectos que no son tan lineales y que requieren un avance mucho más importante. En proyectos de ingeniería física, algo más lineal, sí es tremendamente importante el proceso de estimación porque necesitas comprometerte con ciertos tiempos y es ahí donde todas las técnicas llamadas clásicas, clásicas no antiguas, ¿no? No anticuadas, clásicas como las redes de proyecto y los cronogramas tienen todo el sentido del mundo. Bueno, hablemos un poquito de la estructura del proceso. Mira, las entradas, obviamente va a estar el plan de dirección de proyecto, que en todo lo que tiene que ver con el plan de gestión de cronograma y todo lo que sea la línea base o todos los procesos para la construcción de la línea base de alcance. Obviamente ahí hay una relación fundamental, es el alcance, la base de la estimación de tiempos. En la medida que el alcance sirve como base para la estimación de actividades y es sobre las actividades que yo defino los tiempos, ¿verdad? Bueno, actividades o historias de usuario. Bueno, depende del contexto en el que estés. También aparece como entrada los documentos del proyecto, entre ellos los atributos de cada una de las actividades, los registros de supuestos. Ese registro es importantísimo y pocas veces se ve el registro de supuestos. Em, la lista de hitos, por supuesto, es importante porque también te va a definir muchísimo de los tiempos que vas a tener y el registro de riesgos. Oye, cada que hablemos de estimaciones, necesariamente va a aparecer todo lo de riesgos. No hay estimaciones sin gestión de riesgos. ¿Sí? Importantísimo cuando hablemos de estimaciones de tiempo, estimaciones de costo y tenlo presente cuando vas a presentar el examen. Otras entradas son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, en este caso, por ejemplo, las bases de datos de tiempo. La mayoría de compañías de construcción, solo por poner un ejemplo, guardan y son súper conscientes del valor que esta información tiene, guardan con muchísimo celo sus registros o su información histórica de costos. Ellos saben que esa información es valiosísima de negocio, pero sabes que no guardan con el mismo celo, con el mismo cuidado su registro de tiempos. ¿Por qué? Por un tema muy probablemente cultural. De hecho, es muy común que se pague por consultorías para presupuestar obras, pero no es tan común que se pague por definición de cronogramas para obras. Qué curioso, ¿no? Creo que es un tema bastante cultural. Obviamente las cosas están mejorando, cada vez se hacen mejor las cosas, pero sí hay un rezago enorme en todo lo que tiene que ver con tiempos y las prioridades que le asignamos a este tema en proyectos. Dentro de las herramientas, por supuesto, están las herramientas como juicio expertos. O sea, toda la información que provenga de los expertos está buenísima. Recuerden, el problema no es que no haya expertos, el problema es que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces van a aparecer herramientas como la herramienta Delphi. Esa herramienta es interesante porque nos permite partir de una cantidad X de personas que saben mucho de un tema y llegar a un dato que de hecho tiene fiabilidad estadística. Vale la pena que le des una chequeada, por ejemplo, a esa técnica. La estimación análoga suena raro, pero es simplemente estimación por comparación. Es decir, si yo ya he hecho 4 veces un trabajo similar, pues tiene sentido que si voy a hacer otro trabajo parecido, pues más o menos dure lo mismo. Es decir, por analogía, la estimación paramétrica arranca, como su nombre lo dice, de un parámetro, es decir, puedes multiplicar una cosa por la otra, es decir, si te gastas 1 hora por metro cuadrado, si tienes que hacer 5 metros, pues vas y multiplicas. Es ahí donde quizás no somos tan fuertes a pesar de que tenemos muy buenos datos en tiempos, porque, de nuevo, todo lo que sea estimación de costos lo entendemos perfecto. Lo menciono porque creo que si piensas en una cosa en costos, probablemente vas a entender lo otro. La estimación basada en 3 puntos, es decir, el optimista, el pesimista, el más probable, las estimaciones PERT. Antes en Project existía la posibilidad de meter esas tres cifras y te daba el cálculo.
Ahora no, es una lástima, ¿sabes? Creo que es una técnica que sirve bastante para aprovechar de una forma muy simple y muy rápida el buen juicio de las personas y para no andar jugados en promedios. Nosotros no somos muy conscientes en ocasiones del tema, pero nosotros nos movemos por promedios y no hay nada más peligroso que un promedio, ¿sí? El promedio casi siempre miente, porque lo que hace es eliminar verdaderamente o no nos permite ver la variabilidad de los números y nos convence de que eso es perfecto y que ese va a ser el número. Y la verdad es que no necesariamente es así. La estimación ascendente, que es que agarras las partes, las pequeñas partes, vas definiendo su duración y poco a poco hacia arriba vas llegando al tiempo total del proyecto, por eso se llama ascendente, porque es de abajo para arriba. El análisis de datos está siempre incluido de forma natural en todos estos temas. La toma de decisiones, oye, uno le pasa rápido a eso. Y fíjate en la siguiente situación. Llega un analista junior, estudió gerencia de proyectos, sabe muchísimas cosas, se toma todo el tiempo para hacer sus estimaciones con bases de estimaciones, hace análisis estadístico con información histórica, bueno, hace un montón de cosas. Llega a un comité donde está el gerente general de la compañía que tiene sus propias presiones, firmó un contrato y no sé qué. El analista junior muestra sus estimaciones, al gerente no le gusta porque no coincide con su idea y no coincide con lo que firmó en el contrato, etcétera. Y dice, no, 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 vamos a demorarnos la mitad y de malas, ¿sí? Fíjate que ahí lo que falló no fue el tema técnico, ahí lo que está fallando es la toma de decisiones relacionadas con los tiempos, porque fíjate que eso no es otra cosa que simplemente el número que se queda no es simplemente que una expectativa. ¿Y qué va a pasar con ese tiempo al final? Pues no se va a cumplir y el gerente va a estar furioso y obviamente se le va a olvidar y a todos se les va a olvidar, a todos les va a dar amnesia gerencial y se les va a olvidar que hubo por ahí un analista que dijo que el tiempo era el doble, ¿verdad? Y es un tema más de gobierno, de toma de decisión, que un tema técnico. Entonces, así como se hacen los presupuestos, que hay comités, que haya mucha gente, que realmente las decisiones se tomen en conjunto, debe incluirse en esos espacios de gobernanza todo lo que tenga que ver con tiempo, considerando que el tiempo es valioso. Es igual de valioso o más valioso que la plata, aunque no lo entendamos por ahora por un tema cultural, ¿verdad? Obviamente aparecen las reuniones y todo lo que tenga que ver también ahí dentro de las técnicas que plantea el estándar. Bueno, obviamente el estándar a veces menciona las cosas y requiere que tú reflexiones mucho más, porque de otra manera solo te quedas ahí con un subtítulo como por ejemplo reuniones y no te dice mucho. Pero si lo piensas, sí tiene mucho sentido. Ahora, hablemos de las salidas de los procesos. Dentro de las salidas vas a encontrar las estimaciones, obviamente, pues porque ese es el objeto de este proceso. Las bases de estimación. Cada que hables de estimaciones, habla de bases de estimación. Cada que nosotros planteamos unas estimaciones, deberíamos acompañar esos números de plata, de tiempo, etcétera, con bases de estimaciones. Es decir, a partir de qué, con qué información, con qué criterio, con qué racional llegamos a esos números. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se rompen los números empiezan a aparecer muchas preguntas incisivas. Entonces se dice, oye, pero ¿por qué 6 días si nos demoramos 18? ¿Basado en qué? Si tú no tienes bases de estimación, vas a estar un poquito ahí en problemas. Seguramente en su momento llegaste de una forma correcta a la información, pero como no guardaste la información, ya se te olvidó y no tienes mayores soportes. Entonces, las estimaciones tienen valor en la medida que están soportadas en unas bases de estimación. Y en la medida que vas aprendiendo, obviamente vas a actualizar también documentos, esa es otra salida del proceso. Vas a actualizar, por ejemplo, los atributos de las actividades, el registro de supuestos, vas a aprender mucho, entonces las lecciones aprendidas también van a aparecer de forma, digamos, aparecen de manera emergente de este proceso. En síntesis, el alcance, el tiempo y el costo, y esto no es ningún descubrimiento, están fuertemente vinculados. El niño bonito, el niño bonito de todo esto siempre son los costos, el consentido, y el pariente pobre, entre comillas, siempre son los tiempos, ¿verdad? Esa mentalidad hay que cambiarla, esa narrativa hay que cambiarla.
Y la verdad, si lo analizas 5 segundos, te vas a convencer de eso. ¿Por qué? Cada día ganado en un proyecto es valor puro generado y eso seguramente nadie lo va a cuestionar. Pero se nos olvida, ¿no? Fíjate que el Chaos Report de 2020 decía que solo el 31% de los proyectos terminan a tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos mucho por mejorar a nivel mundial, ¿verdad? Porque no puede ser que lo estemos haciendo muy bien con esas cifras. La próxima vez que alguien te diga o tú sientas la tentación de decir, no, pero es que eso es muy fácil, eso lo sacas rápido, piensa en lo siguiente, oye, ¿tú alguna vez lo has hecho para decir eso? ¿Tú tienes conocimiento de eso? ¿O simplemente estás abriendo la boca ahí por decir algo? Seguramente de buena fe, pero lo que tú estás diciendo se basa en conocimiento o no. Y número dos, ¿cómo llegas a la conclusión que eso va a salir rápido? ¿Por qué? ¿Lo has estudiado? ¿Para dónde voy con todo esto? El tiempo requiere rigor. El tiempo requiere rigor. Es un tema que es complejo. No debes ir y hablar a la ligera y tomar decisiones a la ligera, ¿verdad? Piénsalo. Espero que hayas encontrado este episodio interesante. Yo, como siempre, lo disfruté muchísimo. Te invito a estar revisando constantemente las descripciones de los episodios. Ahí vamos a estar publicando cosas. Y como siempre, encantado y hasta la próxima.